Vale, entonces lo que tengo para hoy son dos ejercicios de integrales de superficie. Bueno, los dos tienen que ver con teorema de Gauss. Y el primero es uno apartado solo, es hacer ver que las cosas se verifican, y el otro son tres apartados y, bueno, en realidad nos pide para calcular la misma integral, pero de tres formas distintas, por la definición, con el teorema de Stokes y con el teorema de Gauss. Entonces, vamos a ello. Entonces, el primero que voy a hacer es el 7. Entonces, el 7, que es ese, sea Q, la región sólida comprendida entre el paraboloide de z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el plano c igual a 0, y nos pide para comprobar que funciona el teorema de la divergencia para un dado campo. Nada más es un ejercicio para hacer cuenta y ver que las cosas funcionan, porque si sabemos que el teorema funciona, entonces nada más de hacer cuenta. Y lo más difícil de esas cosas de integral de superficie, todo es que hay muchas cosas que hacer. Hay que parametrizar la superficie, después calcular los vectores normales, después, después tenemos que ver qué tipo de integral es un integral de un campo escalar, de un campo vectorial, para ver qué tipo de cuenta vamos a hacer. Y bueno, y en eso hay que, dependiendo de nuestra parametrización, si el dominio es un círculo, alguna cosa, habrá en algún momento que hacer un cambio de variable, dependiendo de cómo hayamos construido nuestra parametrización. Entonces, vamos a ello. Entonces, aquí tengo el paraboloide. Ese es el paraboloide, el trozo de paraboloide, y aquí, como quiere la región sólida comprendida entre el paraboloide y el plano z igual a 0. Yo cojo un paraboloide que es infinito, su vértice está en el punto 0,04, y lo corto con el plano z igual a 0, y me sale ese trozo de paraboloide junto con un círculo aquí que he llamado S2. Entonces, bueno, ¿cómo quiero utilizar el teorema de la divergencia? Tengo que buscar una región en R3 que esté acotada por una superficie cerrada. Es parecido al que queríamos en teorema de Green. En teorema de Green queríamos una región en R2 acotada por una curva cerrada, y aquí queremos un recinto en R3 acotado por una superficie cerrada. Entonces nuestra superficie será ese trozo de paraboloide junto con ese círculo que he llamado S2 que está abajo. Y bueno, aquí lo escribí, que el bordo, lo que se llama el bordo de la región, porque es la superficie de la unión de S1 con S2, y lo que está ahí, que S1 es el trozo de paraboloide y S2 es el círculo. Y bueno, ahora a parametrizar. Tengo dos superficies, quiero calcular una integral de superficie. El teorema de la divergencia me dice que, bueno, si todo está bien parametrizado, la integral del divergente del campo sobre esa región que está acotada por esa superficie tiene que ser igual a la integral de superficie del campo sobre la superficie, pero con normal exterior. Entonces tengo que tener el cuidado de parametrizar de forma que mi normal sea exterior. Entonces vamos a ello. Bueno, el paraboloide es una superficie de revolución, tiene que ver con círculo, y bueno, su ecuación cartesiana es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si hago, por ejemplo, trabajo con coordenadas polares, pongo x como r coseno teta y como r seno teta,
por lo menos escribirlo me sale fácil, porque el 4 menos x cuadrado menos y cuadrado se convierte en 4 menos r cuadrado. Y escribiéndolo de esa forma, bueno, mi dominio pasa a ser un rectángulo. Y de la misma forma, el círculo, como el círculo es más fácil, lo más fácil que hay, porque su coordenada z es 0, porque está en el plano. Y puedo parametrizarlo como r seno teta, r coseno teta. Y el dominio de las dos parametrizaciones me sale el mismo. Me sale 0,2 y 0,2 pi. ¿Por qué 0,2? Porque el círculo es un círculo de radio 2. Es exactamente el círculo que pasa cuando tengo en la ecuación del paraboloide, cuando pongo z igual a 0. Me sale x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces un círculo centrado en el punto 0, 0, 0 y de radio 2. Entonces radio, el r va de 0 a 2 y el ángulo de 0 a 2 pi. Pero, si mira atención, vas a ver que aquí escribí r coseno teta, r seno teta, 4 menos r cuadrado. Y aquí he cambiado las cosas. Aquí puse r seno teta, r coseno teta. Está al revés. ¿Por qué lo puse al revés? Bueno, entonces voy a dejar que me contesten. ¿Por qué está al revés así? ¿Alguien se arriesga? Perfecto, Judith, es eso. Por cuenta de la orientación. Eso. Porque me hace falta, porque quiero la normal exterior. Y entonces yo necesito, si miramos, a ver si consigo hacerlo, aquellas cosas. A ver. Si me va aquí. Bueno, voy comentando aquí, estoy intentando meter el archivo a ver si consigo dibujar en ello, pero quiero la normal exterior en todos los puntos. Entonces, en el paraboloide, la normal exterior, bueno, tiene que estar de alguna forma hacia arriba, pero en el círculo, si quiero una normal exterior, tiene que estar hacia abajo. A ver, aquí creo que ya me... A ver. A ver, ¿dónde está el paraboloide? Un poquito más. Aquí está. Bueno. La parametrización del círculo no depende, en ese caso no va a depender de la del paraboloide, porque yo lo que quiero es que toda mi superficie esté con normal hacia afuera. Entonces, poco me importa la parametrización que yo meta en el paraboloide mientras la normal esté para afuera, porque son como si fueran dos superficies independientes. Las estoy juntando para formar una superficie cerrada, pero son dos independientes. Lo que tengo que garantizar es que cada una de mis parametrizaciones tenga el vector, la normal orientada para afuera. Entonces al final lo que quiero, quiero unos vectorecitos por aquí que están orientados aquí, otro por aquí, y en el círculo para que estén para afuera tiene que estar todo por abajo. Aquí tiene que estar todos en la dirección. Todos tendrán la misma dirección. Todos los vectores en cada punto del círculo, la dirección del vector normal, porque como está en el plano, el vector normal de un plano es el vector ortogonal al plano. En ese caso tengo el plano z igual a 0, entonces el vector normal
por ejemplo, el versor normal, el vector unitario en la dirección normal hacia afuera es el 0, 0, menos 1. Entonces, todos los vectores normales en cada punto tendrán que ser múltiplos de 0, 0, menos 1. A ver, para el vector entonces, lo que va a indicar que la normal va para fuera de paraboloide es como veo el vector, porque el vector tiene coordenadas en R3. Yo lo que voy a hacer es mirar al vector una vez que yo haya hecho las cuentas de quién es el vector normal, y voy a ver si cuando a las coordenadas del vector me sale un vector que cuando lo dibujo va hacia afuera o hacia adentro. Entonces, en realidad, como estamos con funciones continuas y definidas, por ejemplo, en el paraboloide estoy en un abierto A conexo, lo que voy a mirar es si en un punto la normal está hacia afuera, en la parametrización de paraboloide, las otras tendrán que estar. Entonces, basta que yo encuentre un punto en el paraboloide que esté, y en el ciclo lo mismo. Entonces, vamos a verlo aquí. No sé, ¿se ve bien o está muy pequeño la letra? Porque yo no sé. A mí me sale pequeño aquí, yo no sé. Vale. Entonces aquí tengo la parametrización que he elegido y vamos a ver si todo funciona bien. Si las cuentas y si nos sale la normal para afuera o para adentro, es eso que vamos a ver por las cuentas. Aquí, bueno, vamos a calcular la derivada parcial ahora, calcularla y ver los vectores normales. Entonces vamos a las cuentas. Aquí. Bueno, esas funciones son de clase C1 y todo. Yo siempre lo comento, pero no es una cosa que tendrá que preocuparos mucho cuando pasen las cuentas. Entonces las funciones son todas de clase C1 inyectiva porque las he definido en abierto. Y aquí tengo las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial, la primera que tenía, la primera era R coseno teta, R seno teta, y 4 menos R cuadrado. Si hago la derivada respecto a R, me sale coseno teta y menos 2R. Y si hago la derivada de eso respecto a teta, me sale menos R seno teta, R coseno teta, y la tercera componente que no tenía nada que ver con teta sale 0. Y ahora el círculo es más fácil porque la última coordenada en las dos sale 0, porque es constante. Y como lo tenía R seno teta, R coseno teta, cuando hago la derivada respecto a R, me sale seno teta coseno teta, y cuando hago la derivada respecto a teta, me sale R coseno teta y menos R seno teta. Y ahora voy a ver los vectores normales. Entonces tengo que hacer el producto vectorial, y yo no, como siempre, yo no hago las cuentas. Hay que meter un determinante, y sale lo que tiene que salir. Entonces, si hago el vector normal al paraboloide, me sale eso, 2R cuadrado coseno teta, 2R cuadrado seno teta, R. Y en el plano, para el círculo que está en el plano, me sale eso, 0, 0 menos R. Vamos a hablar primero a la parte más fácil, lo del círculo. Lo del círculo me ha salido 0, 0 menos R. Bueno, si R fuera, como R es un número, para cada R es un valor, tengo vectores paralelos al vector 0, 0 menos 1, que es el vector es el versor del plano. El vector normal al plano es el 0, 0 menos 1, el vector normal hacia afuera. Entonces, todos los vectores normales en cada punto del círculo sí están para afuera, están para abajo, como el plano está. El vector normal para abajo. Entonces, bueno, por lo menos nuestra parametrización del círculo está bien. Tenemos vectores normales para afuera. Ahora hay que ver el vector normal del paraboloide. Y bueno, como os he comentado, como estamos
en cada trozo de esa parametrización, si he parametrizado cada parte, las dos partes de la superficie, como estoy en un conjunto que es conexo y bueno, yo quiero la idea de una superficie tiene que ser, para ser orientable, tiene que tener un campo continuo de vectores normales y quiero todo apuntando para afuera. Si me sale uno para afuera, los otros tienen que estar para afuera. Entonces vamos a ver si encontramos en uno que vamos a coger ese vector y meter un valor aquí a ver qué pasa. Bueno, mi parametrización estaba definida en 0,2 y 0,2 pi. Entonces, por ejemplo, si pongo R igual a 1, por ejemplo, aquí me sale 2 coseno teta, 2 seno teta y R y 1. Y si pongo teta igual a pi por 2, por ejemplo, aquí me sale 0, aquí me sale 2 y aquí 1. Entonces al final tenía 0, 2, 1. Es un vector que apunta para afuera. Si lo meto en el punto donde tendría que estar basado, es un vector que apunta para afuera. Bien esa parte. Entonces, bueno, ya lo tengo que los vectores están orientados como tendrían que estar. Entonces vamos a hacer las cuentas. Entonces aquí lo que voy a comentar es que los vectores son exteriores. Y ahora voy a hacer las cuentas. Bueno, la integral del campo, el ejercicio nos pide para ver que funciona el teorema de la divergencia. Entonces, bueno, tenemos que calcular la integral del campo sobre la superficie, está bien orientada con vector normal exterior, y después tenemos que calcular la integral de divergente, a ver si son iguales. Entonces, bueno, la integral sobre el bordo, que es la unión de la superficie, la integral sobre la suma de la superficie. Y bueno, las dos superficies están parametrizadas sobre el conjunto A, que es el rectángulo 0,2 por 0,2 pi. Entonces la integral de las dos será sobre A. Y aquí, bueno, yo ya hiciera en el orden interesante para la integral para que las cuentas funcionaran mejor, yo creo. Yo ya no me acuerdo, pero creo que sí. Entonces estoy integrando lo que tengo que integrar por la definición de integral de superficie. Escojo una parametrización, voy a integrar sobre el dominio de la parametrización, la integral doble sobre el dominio de la parametrización. Hago la composición del campo con la parametrización, entonces F, en ese caso, el campo F compuesto con phi1 de r teta, el producto interior con el vector normal obtenido por la parametrización. Entonces aquí el vector normal que he obtenido es el n phi1 de r teta, y aquí en ese caso tenemos F compuesta con phi2 n de phi2 de r teta. Hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando aquí estoy metiendo la definición de integral de superficie, entonces estoy haciendo el producto interior del campo compuesto con la parametrización con el vector normal que he obtenido de la parametrización. Eso es importante, porque cuando uno escribe como aquí está escrito, ese vector que está aquí, bueno, es una notación, esa notación que está aquí es el campo producto interior con el versor normal, con el vector unitario. Y aquí no tengo vector unitario, aquí tengo el vector dado por la parametrización, porque hacemos aquella cosa de multiplicar por el vector normal y dividir por el vector normal, se cancela y nos queda aquí el vector normal de la parametrización. Las normas se cancelan. Ah, vale, bueno. Voy a quitar eso y voy a volver al otro, porque no creo que después si tengo que dibujar más. Aquí está. Si tengo que dibujar más, dibujo.
En ese vosotros ven que estoy, donde estoy señalando, ¿no? A ver, a ver. Perfecto. Es que yo como casi nunca uso la otra, el otro tipo de meter por el archivo, nunca sé cómo va. Entonces, estamos por aquí. Entonces, lo que os estaba comentando era eso, que aquí, en la definición de integral de superficie, la notación que me sale es eso. Tengo el producto interior del campo con un n. Ese n es el vector normal unitario de la superficie, es el unitario. Cuando voy a hacer la cuenta, al final yo hago la composición del campo con la parametrización y hago el producto interior con el vector normal que me ha dado por la parametrización. Ese que está aquí no es normal, no es normal, pero no es unitario, no está dividido por la norma, porque cuando hago las cuentas, la norma de los vectores se cancelan cuando en la definición y me sale solo ese producto interior. Es que hay que tener cuidado porque a veces es útil utilizar la definición y hacer el producto interior con el normal sin preocuparme con parametrización ni nada, dependiendo del tipo de problema. Pero si voy a la parametrización y hacer las cuentas, tengo que utilizar bien la definición. Entonces, la composición del campo con la parametrización, producto interior con el vector normal dado para parametrización. Y ahora voy a hacer la cuenta. Entonces, las integrales van las dos son sobre A, entonces de 0 a 2 pi 0 a 2. Y voy a hacer la composición del campo. Vamos a ver quién era el campo. El campo era el 2zx y cuadrado. 2zx cuadrado. Entonces, si lo meto en la parametrización, z, la primera parametrización era 4 menos r cuadrado. Entonces, 2z me sale 8 menos r cuadrado. Y bueno, la segunda aquí tenía x, r coseno teta. Y cuadrado r seno teta cuadrado. Y aquí está el vector normal que habíamos obtenido. Y lo mismo con la de abajo. La de abajo era más fácil porque z era 0, entonces aquí tendría que ser 0. Aquí salía r seno teta porque x y r cuadrado coseno teta. Y el vector normal aquí es fácil, es 0, 0 menos r, entonces sabemos que algunas cosas se van a cancelar aquí. Esas dos primeras coordenadas van a desaparecer. Entonces, hacemos esas cuentas, un montón de cosas se van a simplificar aquí y aquí, bueno, aquí no tanto. Aquí nos sale un montón de cosas, menos, aquí tengo con ese menos, me sale menos eso. Y ya, bueno, al final, un montón de cuentas. Eso, aquí tengo r cuadrado, r cubo coseno cuadrado, con ese menos, aquí me queda r cubo seno teta cuadrado menos coseno cuadrado. Como coseno cuadrado menos seno cuadrado es el coseno de 2 teta, como aquí está seno cuadrado menos coseno cuadrado, eso se sale menos r al cubo coseno de 2 teta. Ese 2 coseno teta, seno teta, lo he convertido en 2 seno de 2 teta. Y perdón, aquí me falta, aquí está mal. Aquí habría que haber quitado ese 2 de aquí. Aquí era para hacer r cuadrado, r cubo seno teta. Es que voy a arreglarlo. Así ya no me olvido después. A ver si eso no me va a estropear las cuentas. Pero creo que no. Porque al final tiene que dar todo cero. Siempre está haciendo 7. 7. Eso lo he quitado.
Después hay que ver dónde tendré que hacer los arreglos después de las cuentas. Tendré que hacer R por 4. Donde R por 4 y el 8, 16 por 4, 4. Bueno, creo que ahora debe de estar bien. Después veo si hay más arreglo que hacer. Pero bueno, solo para terminar la cuenta, ese 2 coseno teta seno teta se convierte en seno de 2 teta. Y por eso hice la integral primero en R, porque un montón de cosas iba a desaparecer con de 0 a 2pi. Porque tengo la integral de 0 a 2pi de esas cosas, aquí seno y ese seno desaparece y las cosas en coseno son todas las mismas. Entonces por eso sale 0 al final. Entonces después voy a mirar a ver si lo he dado todo yo. Me parece que sí. 4, 16, 4. Aquí está mal, aquí falta un 2. Sería 8. Serían 12. Aquí 2. Aquí 2. Aquí 2. Bueno, esa parte solo cuenta. Y la otra parte, como quiero comprobar el teorema de la divergencia, la otra parte ve que la integral del divergente tiene que ser 0 también. Entonces calculo el divergente. ¿Quién es el divergente del campo? Tengo ese campo 2zx cuadrado. Voy a derivar la primera respecto a x. Eso me sale 0. La segunda respecto a y. Eso me sale 0. Y la tercera respecto a z me sale 0. Entonces el divergente del campo es 0. Entonces, si hago la integral de la función 0, me sale 0 y por lo tanto las dos cosas son iguales. O sea, era un ejercicio, la idea de ese ejercicio era nada más ver que saben las definiciones y practicar un poco de integral de superficie. Bien ese ejercicio, ¿no? Era fácil. Era nada más para practicarnos un poco y manejar la definición. Vale. Entonces ahora vamos al 10. El ejercicio 10 que tiene 3 apartados. Sí, las parametrizaciones son lo más difícil de todo, son las parametrizaciones. Es mirar a la superficie y saber, bueno, qué pasa con eso. La idea es siempre, bueno, lo que me gusta es siempre intentar buscar de alguna forma cosas que son gráficas, porque las gráficas son fáciles de parametrizar. Pero una vez que tengo gráfica en la cabeza, es conveniente manejarlo para que las cuentas no salgan fáciles. Por ejemplo, si tengo este paraboloide, el paraboloide tiene ecuación z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si yo lo pusiera, podría parametrizarlo fácilmente como una gráfica, como x y 4 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Las cuentas saldrían fáciles. Yo sé que en el vector normal, cuando lo parametrizo así, es muy facilito. Podría haberlo hecho así, sin problema. Pero hay que tener cuidado con el dominio. El dominio de esa parametrización, si lo parametrizo como una gráfica, es el círculo, y el círculo de centro 0 es radio 0, 0, 0 es radio, bueno, de centro 0, 0 es radio 2. Entonces, al momento de hacer mis integrales, en algún sitio tendría que hacer cambio a coordenadas polares. ¿Y por qué el dominio es ese? Bueno, porque yo estoy en z igual a 4 menos x cuadrado menos z menos y cuadrado, que es como si yo estuviera de alguna forma cogiendo ese círculo, ese S2, y llevándolo, estirándolo para arriba, formando como el paraboloide. Esa es la idea geométrica. O sea, si yo proyecto el paraboloide al plano XY, bueno, si lo viendo al revés, si yo proyecto ese paraboloide al plano XY, me sale ese círculo. Entonces ese tiene que ser mi dominio de parametrización en el plano. No, ese círculo está en R3, pero el dominio sería ese círculo proyectado en R2. O sea, el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en R2. Entonces podría parametrizar así, es fácil parametrizarlo así, pero a la hora de hacer las cuentas, yo tengo que ver, primero tengo que ver que garantizar que mi vector normal está acá, y después ver si cuando voy a hacer las cuentas tendré que hacer cambio a coordenadas polares porque estoy integrando sobre un círculo. Lo que yo hice con esa parametrización ha sido meter las coordenadas polares antes de todo para que yo no tenga que hacer el cambio de variable. Pero sí, lo más difícil de todo para mí, por lo menos, es ver las parametrizaciones. Bueno, yo tengo el paraboloide. El paraboloide es una superficie de revolución. Lo que quiero, yo sé que es como si yo hubiera, como es un paraboloide, si yo hubiera girado una parábola. Entonces, si la proyección de superficie de revolución en direcciones, bueno, que están transversales a su eje de revolución, tiene que ser círculo. Por eso es una superficie de revolución. Entonces, ese paraboloide en particular es un paraboloide que es un corte de un paraboloide por el plano z igual a 0. Entonces, su última intersección, su base, que era una superficie cerrada, está dada por lo que esté allí abajo en z igual a 0. Por lo tanto, si yo meto z en la expresión z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, pongo z igual a 0, automáticamente me sale x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, así estoy proyectando el paraboloide. Estoy viendo qué pasa en el plano z igual a 0. Entonces ya sé qué pasa si cojo todos los puntos de paraboloide y los proyecto en ese plano z igual a 0, me sale ese círculo. ¿Bien? Vale, entonces vamos a 10. Bueno, el 10 tampoco es muy difícil. Nos dice eso. Nos dice, sea S la porción de la semisfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, arriba del plano z igual a 0, o sea, z mayor o igual que 0, que está en el interior de un cilindro, del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Nos da un campo vectorial y nos pide para calcular el flujo exterior de rotacional a través de la superficie directamente utilizando el teorema de Stokes y aplicando el teorema de la divergencia. Bueno, aquí al final nos pide para calcular el flujo del rotacional, y si utilizamos, por ejemplo, como a ver que por el teorema de la divergencia, automáticamente ya veríamos que era 0, porque si calculo el divergente de un rotacional me saldría 0. Pero vamos a verlo paso a paso.
la parte más complicada los apartados B y C son fáciles. Lo más difícil es meterlo, es calcularlo directamente. Es por eso que ese problema está puesto ahí. Es para ver que los teoremas son muy poderosos, son muy fuertes, y una cosa que nos daría muchísimo trabajo, que era calcular directamente, sale muy fácil con los teoremas. Bueno, es que a veces uno no se da cuenta, entonces por eso vamos a hacer las cuentas y sufrir un poco unos minutos y ver el trabajo que da y ver cómo los teoremas son importantes. Entonces vamos a ello. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ver primero quién es mi superficie. Bueno, aquí tengo un dibujito del cilindro, aquí tengo la esfera, el trozo de esfera está arriba del plano 7 igual a 0, y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces es como si yo tuviera una naranja y lo metiera un cañón, una pajita grande en la naranja. Y al final veo que sale por dentro. Y esa es mi superficie. Entonces lo que sale una vez que meto el cilindro en la esfera, la superficie que se forma, y bueno, en principio es como la esfera es sólida, yo tengo una cosa en R3, y el dibujo aquí que he llamado S es la superficie que contiene esa región en R3, es el bordo de esa región en R3. Entonces aquí tengo la superficie que se forma alrededor de esa región que tiene esa cara, y es compuesta de tres partes. Entonces tengo aquí una S1, una S2 y una S3. ¿Y qué cara tiene cada parte de esa? Bueno, como tengo un cilindro y estoy metiéndolo en una esfera, lo natural es, por lo menos una parte de lo que tenga, como está dentro del cilindro, sea una parte del cilindro, una parte del interior del cilindro. Y aquí hasta que yo llegue al plano z igual a 0, porque como la esfera solo quiero la parte de arriba de la esfera, entonces a partir de un dado momento mi superficie tiene que ser un trozo de cilindro y que empieza en el plano z igual a 0 y termina en algún sitio que voy a descubrir. Y de ese sitio que voy a descubrir hacia arriba es el resto de la esfera, entonces esa superficie es S1. Y no es difícil verlo. ¿Quién es? Porque, bueno, tengo un cilindro. El cilindro tiene esa cara, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Para descubrir quién es esa superficie S1, no quién es, porque sé que es un trozo de la esfera, pero para descubrir quién son esos puntos de intersección, dónde empieza, por ejemplo, en su altura, porque ese cilindro es un cilindro vertical, es un cilindro recto, entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, si yo quiero descubrir a qué altura empieza esa superficie S1 y en qué altura termina es fácil, termina en 2, porque la esfera es una esfera de radio 2. Pero quiero saber en qué altura vertical aquí empieza esa S1, hacia dónde tengo cilindro y a partir de cuándo empiezo mi parte de esfera. No es difícil porque el cilindro tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la esfera tiene esa cara. Si yo meto x cuadrado más y cuadrado y, bueno, sustituyo por 1 aquí me sale 1 más z cuadrado igual a 4, aquí me sale z cuadrado igual a 3, y bueno, como mi z es positivo, me sale z igual a raíz de 3. Entonces el z, donde la esfera y el cilindro aquí, donde el cilindro corta aquí la esfera y pasa por arriba de la esfera, es z igual a raíz de 3. Esa parte bien. Vale. Entonces, es importante saber eso porque voy a utilizar ese raíz de 3 en mi parametrización. Entonces, ahora tengo que parametrizar esas tres superficies. Ese círculo es el mismo círculo que hicimos en el apartado 7. Es el círculo pero no el mismo, pero porque ese es el de radio 1. Pero es la misma parametrización, cambiamos el dominio.
S2 es un trozo de cilindro, entonces es fácil parametrizarlo también. Y S1 es un trozo de esfera, también es fácil. Entonces vamos a las parametrizaciones. Entonces mi superficie S es la unión de esas tres cosas. Y aquí lo tengo, bueno, S1 es la parte de la esfera que está aquí, de esa esfera que está arriba del plano Z igual a raíz de 3. S2 es la parte del cilindro que está entre el plano Z igual a 0 y el plano Z igual a raíz de 3. Y S3 es el círculo de centro 0, 0, 0 y radio 1. Entonces voy a parametrizarlo todo. Bueno, parametrizar la primera parte, la S1 aquí, el trozo de esfera. Bueno, ¿hay alguna forma de parametrizarlo? Yo voy a utilizar la coordenada cilíndrica, bueno, que viene de las polares, porque me sale más fácil escribirlo y hacer las cuentas que utilizar las esféricas. Y bueno, en ese problema, como estoy haciendo intersección con un cilindro, es lo más natural que hay. Entonces, una forma de parametrizar la esfera es esa: 2 coseno teta, 2 seno teta, 4 menos r al cuadrado. Entonces, si hacemos las cuentas, eso al cuadrado más eso al cuadrado nos sale 2. Y aquí, con eso, bueno, sí, me sale 4, perdón, me sale 4. Y que estoy un poco lento esta mañana. He dormido mal. Estoy curando mi boli. Aquí. A ver si no estoy hablando tontería. Porque yo quiero el radio de la esfera es 2. Lo que estoy viendo aquí, ese no lo hice, no lo escribí mal en ningún otro sitio. Sí, lo que me está faltando, sí, sabía que me estaba faltando algo. Aquí me está faltando, déjame ver si es verdad que está faltando, sí o no. Aquí me faltan los R, ¿no? A ver si los puse por aquí. Aquí me faltan R's en esa parametrización aquí. Hay que tener R aquí y R aquí. Yo los puse en las cuentas del vector normal, pero me he olvidado de ellos por aquí. Ejercicio 10, ejercicio 10. Aunque yo voy copiando las cosas, yo los he copiado del círculo de arriba y me he olvidado de meterlo. Aquí pone un R y aquí sale un R. Yo creo que en las cuentas yo no he olvidado el vector normal. Por eso estaba mirando y pensando, bueno, falta algo. Pero que van a aparecer por ahí.
Aquí está. Yo tengo, esa es mi parametrización. 2R coseno teta, 2R seno teta. Y bueno, ahora sí, si hago la primera cuadrado más la segunda cuadrado, me sale 4R cuadrados y deja ver. Algo me sale mal aquí. No creo que esté bien eso. A ver de dónde he copiado eso. Por eso es eso que estoy viendo. Hay que meter la raíz. Estoy metiendo la voy a meter aquí. Pero quiero ver si lo copio de algún sitio. Es que yo podría haber metido la coordenada, hacerlo como una gráfica y saldría, pero lo quería meterlo como hice aquí. Como hice, ¿dónde está? Como hice aquí. Por eso aquí va a aparecer la raíz. Es que ahora lo veo de donde lo he sacado. Otra vez yo he copiado el cilindro, el círculo de arriba. Y por lo que estoy viendo, por suerte, las cuentas yo las hice bien y solo he copiado la parametrización más. Ahora sí, ahora las cuentas van. Ahora, bueno, ahora sí, si hago eso cuadrado más eso cuadrado, me sale R cuadrado y eso cuadrado 4. Aquí me sale 4. 4. Si hago eso cuadrado más ese cuadrado, me sale 4R cuadrado. No. Aquí no sale 2. Aquí tiene que ser, aquí tiene que ser, hay que quitar el 2. Hay que quitar los 2. De a ver si eso no va a afectar las cuentas más para abajo que hicimos. Tengo que quitarlo el 2 porque quiero que me aparezca R cuadrado. El 2 iba a aparecer si yo hiciera las coordenadas, que la primera vez que lo hice en coordenada esférica. En la coordenada esférica sí me iba a aparecer el 2. En las polares no. En las polares las cuentas salen más fáciles. Eso es lo que pasa cuando haces las cosas a las 3 de la mañana. Aquí está bien, de 0 a 1. Tengo que quitar eso. Quitar eso. Quitar ese 2. Ese 2. Bueno, yo hice unos arreglos, no sé si lo he arreglado todo. Si no lo he arreglado todo, después lo arreglo para la presentación. Pero la parametrización que tiene que ser es esa. Porque estoy corriendo un círculo y metiéndolo, es como si la idea geométrica, estoy corriendo el círculo unitario y estoy estirándolo, levantándolo y estirándolo para formar la esfera. Y aquí estoy, es en la parte que está dentro de la parte de la esfera que está dentro del cilindro. Entonces,
tiene que estar reflejado en la primera parte de la parametrización. Entonces, eso cuadrado más eso cuadrado tiene que salir r cuadrado y eso cuadrado sale 4 menos r cuadrado, los r se cancelan y sale 4, que es lo que tiene que salir. Entonces, bueno, voy a las parametrizaciones, que es lo más difícil, porque me falta poco tiempo. Entonces, S2, que es la parametrización del cilindro. El cilindro es la superficie de revolución. Bueno, las dos primeras coordenadas son un círculo y la coordenada z es libre. Entonces, porque eso cuadrado más eso cuadrado vale 1 y z es lo que me da la altura. Ese cilindro, bueno, el teta, el giro va de 0 a 2pi, porque es un giro completo, y la altura de 0 a raíz de 3, porque es donde hemos visto los planos, donde hay la intersección. La tercera parametrización es el círculo. Ese círculo es un círculo cerrado. Entonces, bueno, yo no quiero solo la curva, quiero el círculo. Entonces tengo que meterlo r seno teta, r coseno teta y 0. Y aquí r va de 0 a 1 y teta de 0 a 2pi. Esas son las parametrizaciones. Y bueno, son inyectivas y todo. Ahora tengo que ver si no he cagado las cuentas, pero creo que las cuentas estaban bien. Entonces aquí me sale, si hago la derivada de eso respecto a r, ese r desaparece, y aquí me sale menos r 4 raíz sobre 4 menos r cuadrado, y aquí me sale menos seno teta coseno teta. Las otras son fáciles, y ahora vamos a ver si... Bueno, creo que el vector normal no está mal. Lo único que yo había hecho mal era la parametrización, porque lo había copiado de otro sitio. Pero las otras cuentas había hecho. Entonces aquí tengo los vectores normales. Tengo que mirar que están hacia afuera, porque quiero aplicar, porque quiero calcular nos pide aquí en algún sitio el flujo exterior. Entonces, ese vector está para afuera porque el vector aquí es CNFI3, el vector del círculo que está abajo. Entonces, en el mismo caso del ejercicio 7, quiero un vector normal exterior. Si quiero en el círculo, estoy en el plano z igual a 0, vector para afuera, tiene que apuntar para abajo. Entonces, está perpendicular al 0, 0, menos 1. Y aquí ese vector también está para afuera, los vectores que están en la parte de arriba, en la superficie S1, que está en la esfera, también están para afuera. Si miramos aquí, todas esas cosas son positivas en un determinado punto. Si miro, por ejemplo, mi parametrización es de 0 a 2 a 1, y bueno, si pongo R igual a medio, por ejemplo, veo que eso sale positivo, y cojo teta igual a pi por 2, por ejemplo, aquí me sale positivo. Entonces es un vector normal exterior. Y en el cilindro tengo ese vector normal, de ver, a ver si hicimos la parametrización bien del cilindro. Sí, aquí es el, a ver si lo hice. Sí. Aquí en el círculo, cuando lo he parametrizado como hicimos en el ejercicio 1, R seno teta, R coseno teta, al revés, porque para que la normal apuntara para afuera. Y en el cilindro, si miramos esa normal, si meto, por ejemplo, teta igual a pi por 2, por ejemplo, aquí me sale 0, 1, 0, es un vector que apunta para afuera. Entonces, toda la normal es también orientada al exterior. Aquí es el cálculo del rotacional. No, en ese caso no, porque en ese caso se pide que se haga la cuenta con vectores exteriores, normal exteriores. Entonces tengo que, como es lo que me pide, porque en principio como me pide un flujo, podría pedirme un flujo para afuera o para adentro. En ese caso, como me pide para afuera, tengo que calcular con vectores normales para afuera.
pero una vez que calculo para afuera, el flujo interior de el flujo para adentro es solo con un signo de menos. Lo único que tengo que hacer es que toda mi parametrización de las tres superficies tenga los vectores normales todo para afuera o para adentro. No puedo hacer, si hago uno para afuera y otro para adentro en una superficie, las cuentas van a estar mal. Esa es la idea. Y bueno, para ahora aquí hice el cálculo de rotacional, me sale menos y menos z menos x. Y ahora hacer cuenta. Yo quiero hacer la integral del rotacional sobre la superficie es la unión de esas tres. Entonces se va a convertir la integral como una suma. Voy a hacer la composición de las parametrizaciones con el campo y todo. Y aquí un montón de cuentas. Yo tengo que arreglar, lo que tengo que arreglar después son esas cuentas que están por aquí. Tengo que quitar los dos que están por aquí. Pero por suerte, todo va a dar cero. Porque aquí en realidad solo está mal por a menos de constante. Entonces tengo que quitar un 2 aquí, un 2 aquí. Las otras cuentas también. Y cada una de esas integrales va a salir cero. Y al final todas las cuentas salen cero. ¿Cómo tendría que salir? ¿Por qué salen cero? Bueno, voy al apartado C, que es muy fácil. Entonces, hacerlo por el teorema de la divergencia, sea Q la región sólida acotada por S, la superficie es el bordo de Q, y el teorema de la divergencia nos dice que la integral sobre esa región tiene que ser el divergente del campo del producto de rotacional, y el divergente del rotacional es cero. Yo hice las cuentas aquí, pero el divergente del rotacional es cero. Entonces integral tendría que ser cero. Y bueno, por último, por el teorema para utilizar el teorema de Stokes hay algunas formas. Yo hice la más fácil. He considerado la superficie S1 unión con la S2 y he considerado la S3 como una otra superficie. Entonces tengo dos superficies con bordo, pero el bordo de cada una está orientado al revés. Entonces tengo el círculo con un bordo orientado en un sentido para que la normal sea exterior, y tengo la otra superficie de cilindro unión con el trozo de esfera con bordo, pero el bordo está orientado en otro sentido. Entonces, cuando hago las integrales, los bordos se cancelan y al final me sale cero. Y las tres cosas, la definición y los dos teoremas, tienen que decir lo que tendré que decir, decirme lo mismo. Y bueno, os dejo por aquí porque vosotros tenéis clase ahora, ¿no? Vale. Entonces voy a arreglar esa cosa de la presentación y el miércoles comento eso otra vez con un poco más de calma, pero era nada más las cuentas estaban en el apartado 1, las otras son utilizar las definiciones. Y en un rato meto la presentación en la plataforma, y el vídeo lo voy a subir en YouTube porque, como los he dicho, en un mes desaparece de la plataforma, en YouTube se queda para siempre. Entonces nos vemos el miércoles.